No sé si quedó alguna duda de la explicación de hoy de la teoría. Profe, Sí. yo tengo una duda respecto a las autoevaluaciones, porque no me acuerdo bien cómo es el tema de si se pueden hacer más de una vez o cómo se consideran para el tema del integrador. No, a ver, las autoevaluaciones no se pueden hacer más de una vez, va a ser una vez, vamos a tomar algunas evaluaciones más, no sé si 3 o 4, tenemos que verlo con Julián y con el resto del equipo. Exacto. Y las autoevaluaciones van a ser, o sea, no es una nota que se va a promediar, pero sí es una nota que va a ayudar a levantar hacia arriba o hacia abajo la calificación del parcial o la calificación final del integrador, digamos. Sí, y el trabajo práctico, no se olviden también que está la nota de eso, ¿no? También, sea conceptual o sea... Lo del trabajo, ¿cuándo era al final? Yo me había olvidado. ¿La fecha de entrega? Sí. Y es la semana próxima, ¿no? Dos semanas habíamos dado, creo que era el jueves de la semana próxima, si mal no recuerdo. Jueves 15. Perfecto. Sí. El jueves 15 y este jueves vamos a tomar la autoevaluación. Y sí, en la autoevaluación, por ahí preguntaban, entran hasta capacitores inclusive, digamos. La parte esta de electricidad va a entrar en la próxima autoevaluación. Bueno, no sé si está Jimena y Sergio como para arrancar, si quieren arrancar, primero si hay alguna consulta de capacitores o directamente arrancamos con la autoevaluación, no sé qué opinan, Julián. Por mí está bien, no sé qué... había una chica que había preguntado algo de la guía 2. Yo en realidad me confundí, yo lo que estaba haciendo es una guía 3, pero bueno, no sé qué dudas tendría ella. No sé si hay alguna duda, la que estaba preguntando, que vuelvo a preguntar. Bueno. Yo soy, perdón, yo ya lo digo, estoy buscándolo. Ah, está bien, no hay apuro. Profe. Sí. Si yo quiero hacer una consulta del trabajo de Python, ¿la puedo hacer ahora o la hago después? Del TP de Python. Sí. Sí, porque yo lo estuve viendo, bueno, me descargué el programa todo, pero todavía no sé cómo arrancar. O sea, nos piden armar una lista de cargas, pero el proceso de la programación no sabría cómo arrancarla para que me dé ese proceso de carga que está en el TP. Bárbaro. ¿Vos, Camila, viste las explicaciones esas que están colgadas en YouTube de los encuentros que hicimos la semana pasada? Sí, pero ¿cómo? O sea, no entiendo cómo... Porque vio que está en forma de L la carga. Sí. No sé a qué se refiere para representar eso. Claro, y ahí lo que hay que hacer es ir poniendo partícula por partícula, las vas desplazando ya sea en la coordenada X o en la coordenada Y, y vas agregando de a una, digamos, vas corriendo la celda que grafica, ¿no?, el conjunto de partículas. La idea es que, bueno, lo vas viendo de a una, las vas agregando. Eventualmente por ahí podemos llegar a hacer alguna reunión más, la última de Python para el TP1, que eso podría llegar a ser el miércoles, ¿no? Es decir, mañana. Esa podría ser la última de Python. Joya, profe. Y una consulta, ¿no tiene que quedar exactamente igual ahí? O si hay una variación que no quede una No, L esto, perfecta. la forma es aproximada porque de hecho las coordenadas no las damos, simplemente la idea es que sea como una especie de cavidad, creo que eran de cargas negativas y en una parte tenía cargas positivas adentro, ¿no? O al revés, pero la idea es esa, ¿no? Que se vea, bueno, qué pasa en el interior de esa cavidad, qué pasa afuera.
ya sea cuando uno tiene cargas puntuales o cuando uno tiene alambres infinitos. Ahí pregunta Santiago Greco si el trabajo práctico es obligatorio, y la respuesta es sí, Santiago. Sí, es el trabajo práctico, digamos, de la materia. Profe, yo le puedo mandar o después un link o sea, de lo que estuve haciendo, y usted me lo puede decir si tal, por dónde me encamino para que me salga del todo. Sí, sí, por supuesto. Ahí la interacción a través del mail de la plataforma está activada. Yo trato de responder lo antes posible. Así que sí, me pueden mandar por ahí las consultas o incluso algún código que ustedes estén haciendo que no les funcione, y bueno, y lo podemos llegar a ver y corregir. Volviendo a la obligatoriedad del trabajo práctico, digamos, aquella persona que por motivo técnico no lo pueda llevar adelante, ya sea por falla de la instalación del programa o por algún problema en la computadora, queda hacer, digamos, una descripción teórica de cómo se supone que debería ser la intensidad del campo eléctrico en ese conjunto de cargas, ¿no? La intensidad del campo eléctrico y el potencial. Desde ya que es mucho más fácil cargarlo en el programa y hacer los gráficos, bueno, y describir a partir de ahí. Así que, bueno, pero, o sea, el trabajo práctico sí es obligatorio, lo que no es obligatorio sería hacerlo en Python, pero sí es muy recomendable, digamos, lo que más les conviene a ustedes y a nosotros. Las consignas del TP, pregunta Facundo, yo las había subido a, digamos, a la plataforma, ¿no? Si vas a programa de la materia, guías de problemas y trabajos prácticos, ahí vas a encontrar un PDF que dice TP número 1, ¿no? TP-número-1. Ahí está la consigna del trabajo práctico, Facundo. Bárbaro. Bueno, ahí entonces está respondido respecto al TP. El miércoles la idea es que, bueno, me voy a conectar a las 6 de la tarde, como hacemos siempre. Entonces, cualquier cosa, si a alguien le conviene otro horario, bueno, en todo caso avísenme y vemos si es posible trabajar en otro horario. Perfecto. Dale, genial. Bien, bueno. Te va a mandar el link, ¿no? Por la plataforma. ¿Qué ¿Cómo, cosa, cómo? Priscila? ¿Qué link, link, perdón? sí. El link lo va a mandar para mañana. Sí, la idea es que voy a usar esta misma aula. Es decir, con este ID de reunión deberías poder ingresar. Listo, gracias. No, por favor. Perfecto. Bueno, Jimena y Sergio, ¿les parece de arrancar con...? Sí, arrancamos. Bueno, lo dejamos. Entonces, con el parcialito, con la autoevaluación de a la mañana. Sí, si les parece. Bueno, ahí la estoy compartiendo. No sé qué dicen, que les dejamos así un tiempo como para que lo hagan, porque si no, no llegamos, pero para que traten de leerlos y ver por dónde va, o los hacemos directamente. No, por ahí arranquemos por el 1 y dejémosle unos minutos a ver si ellos lo pueden pensar y decir que da, ¿no? Bueno. Ay, perdón. Dejé de compartir. Perdón, que hice lío. Se me cerró el... Ahí está. Bueno, ahí está. Entonces, ahí está el primero. A mí el primero no sé si es tan claro, pero bueno. Dice, la figura muestra las líneas de campo eléctrico cerca de dos cargas, Q1 y Q2. Y dice cuál es la relación entre sus valores. Y me parece que esto que quedó acá es como que venía de otro
esquema. Sí, digamos, hay algo para destacar. Yo no sé si este tipo de problemas nosotros los habíamos visto, porque en realidad, digamos, la carga Q2, ¿no? Es una carga de mentira, podríamos decir. Es una carga espejo, ¿no? Es una imagen especular de la carga Q1. Lo que hay en realidad es una esfera metálica, entiendo yo. ¿No, No, Jimena? o sea, sí, bueno, yo tenía la duda, a mí me parece que es como que usaron este esquema, pero muestra dos cargas Q1 y Q2. Claro, Nosotros no, claro, no vimos, no sé, método de imagen. exactamente. No vimos carga de imagen, exacto. Ahí, digamos, con la información que se da en principio, no sé, para mí la respuesta sería ambigua, ¿no? Tengo dos respuestas posibles para este ejercicio. Pero bueno, no Sí, sé, a ver qué te por ahí parece a lo que vos. bueno, podríamos dejar que lo piensen ellos, pero la idea más que nada es tratar de ayudarlos a pensar por qué una respuesta a la otra, ¿no? Sí, yo tampoco veo claro cuál sería la respuesta viéndolo así solo con el esquema. Sí. Sí, yo por eso creo que apunta a esta esfera, bueno, no está, son dos cargas y que miremos el número de líneas de campo cerca de cada carga, pero sí, es el que no me gustó de la autoevaluación. Sí. Vamos. No sé, alguien estaba escribiendo algo, me parece, en el chat. Sí, decían Perdón, que... dejo de compartir cuando... Claro, sí, contando las líneas de campo, dicen. ¿Estoy compartiendo todavía o no? Sí, se ve. Se te escucha un poco bajo, ahora ya me estás compartiendo. Perdón, ya. Perdón, porque tengo muchas cosas abiertas. Ahora ya comparto de nuevo. Sí, no, yo cambié de máquina, porque la verdad que si no la otra era... ¿Querés que comparta Digamos yo? que para empezar a analizar ese problema, ¿no? Lo que se podría decir es que claramente se ve que las líneas de campo que salen de la carga roja, de la carga positiva, van a parar hacia esta carga gris, ¿no? Que aparentemente tiene un signo menos dibujado adentro. Es decir, eso ya es una información importante. Es decir, las líneas de campo salen de una carga positiva y van hacia una carga negativa. Entonces, en principio hay una diferencia de signo, ¿no? Entre esas dos cargas. Todas las opciones, tanto A, B, C y D, cumplen con eso, ¿no? Que la carga Q2 va a tener el signo opuesto a la carga Q1. En todo caso, lo que está por verse es cuánto vale esta carga Q2 en módulo en relación a Q1, ¿no? Si es más intensa o menos intensa, ¿no? Por así decirlo. Es decir, por ejemplo, imaginen que en Q1 hay 1000 protones, ¿no? O 1000 cargas positivas, todas juntas. Perfecto. Entonces, esta carga negativa Q2 que aparece ahí, ¿cuántas cargas negativas serán? ¿Serán 500 cargas negativas? ¿Serán 2000 cargas negativas? ¿No? Eso es lo que hay que inferir a partir de la forma de las líneas de campo. Bueno, no sé si... No veo muchas participación. O sea, Ramiro nomás dijo contando las líneas de campo, pero después nadie más opina. No sé. Es que yo no, perdón, pero yo no estaría entendiendo todavía. Bueno, sí, no, es que la verdad que tampoco lo entendemos demasiado nosotros. Necesito el diagrama. Lo que sí me parece a mí que lo primero que tienen que ver en el diagrama es que cuando hablamos de líneas de campo, siempre las líneas de campo salen de las cargas positivas y van hacia las cargas negativas, como se ven acá, ¿no? Por ahí eso sería lo primero y fundamental, pero bueno, está bastante claro, o sea, ni siquiera se lo preguntan porque ya le pusieron signo más y signo menos a las cargas. El tema es, un poco, ¿cómo ver la relación? Decía Julián, no, la idea sería ver esta cuestión que parece que la carga
la carga positiva, entiendo yo, estaría como dominando a la carga negativa, ¿no? Como que las líneas de campo, Sí, Claro. pero, es decir, o sea, lo que sí sabemos es que no pueden ser iguales en módulo, porque fíjense que este esquema, estas líneas de campo no son simétricas, ¿no? Y nosotros tenemos que, si estas cargas positivas y negativas tuvieran igual módulo, las líneas de campo deberían ser simétricas. O sea, en principio la opción A ya no puede ser, digamos, la tenemos que descartar por una cuestión de que no hay una simetría en el dibujo de las líneas de campo, claro. ¿no? Entonces va a ser alguna de las otras. Yo lo que Eh, pensaría, bueno, sí, dicen Mauro dice que es la B. Yo creo que es la B también. Para mí, o sea, básicamente lo que yo pensaba, ¿no? Hay que ver, bueno, díganme ustedes después, Julián, Javier, Jimena, si están de acuerdo. O sea, yo me imagino que lo pensaría pensando en el flujo que sale de la carga positiva y el flujo que entra a la carga negativa, pensando que si yo tomo una superficie de Gauss alrededor de cada una de las cargas, cuál es el flujo entrante, saliente, ¿no? De la carga positiva y de la negativa. Y si yo me imagino que alrededor de la carga positiva tengo una superficie de Gauss, puedo contar las líneas de campo que salen de esa carga y considerar que eso equivale al flujo saliente. Y Que si serían hacemos la cuenta, 24. fíjense que lo dijeron por acá, las líneas que salen de la carga positiva son el doble que las líneas que entran a la carga negativa. Entonces yo imagino que eso me da que la carga positiva es el doble que la carga negativa. en realidad, Claro, pero en en ese realidad no caso no sé. sería la C, Sergio. Entonces sería la C, Sergio. Claro, yo lo pensé así también, como que de la positiva sale el doble de las que entran en la negativa, ¿Por qué la entonces C? la carga 1 sería el doble de la carga 2. ¿Por qué la C? Porque dice 2Q1 igual a menos Q2. Sí, Por eso es más grande Q2 en módulo, en 2Q1 igual a menos Q2. Si Q1 vale 1, Q2 valdría 2. ¿No? El módulo estoy diciendo. No, perdón. En la opción C es más grande Q1 que Q2, Jimena. No, Claro. No, la B. Igual a Q2. Si Q2 vale 1, Q1 vale 2 en la B. O sea, la relación del doble está en la Tienes opción B. razón. Q1 es igual a menos 2 Q2. Sí, comparto lo que dice Sergio, es la B, porque si contamos Q1 salen 24 líneas de campo y a Q2 entran 12, ¿no? Entonces, si acá ponemos 24, acá ponemos 2 por 12, me da también 24. Para mí es eso. Sí, Perdón, al revés. Si acá ponemos 24 y lo dividimos por 2 me da 12, eso es Q2, está bien. Yo comparto con Sergio que es la B. Claro, lo que dijeron la C, tengan cuidado cuando ustedes ven el 2, de qué lado está, qué relación les está diciendo. Si tienen dudas, a veces pónganle número a las cosas. Digo, bueno, si yo quiero igualar en la C, por ejemplo, para que me dé una igualdad, si pongo un 10 a Q2, en Q1 le tengo que poner un 5. Entonces ahí veo realmente cuál es la relación entre las dos cargas. ¿Sí? Porque a veces eso es un poquito confuso. Perfecto, efectivamente es la B entonces. Muy bien. Igual me parece una forma muy indirecta de verlo, no me convence demasiado. Sí, no. No veo otra manera. No, digamos, lo que hay que asumir ahí es un poco esta cuestión que han hecho, es el hecho de que contar las líneas de campo de alguna manera te da una pista de cuál sería el flujo a través de una superficie gaussiana, ¿no? Alrededor de la carga positiva o de la carga negativa. Es un poco, digamos, ahí donde está la picardía esta. En realidad ustedes saben que las líneas de campo son infinitas, digamos, no son ni 8, ni 20, ni digamos. Entonces es una forma de representar la cantidad de líneas de campo, digamos, que egresan o que salen de la carga positiva y las que ingresan a la carga negativa son una forma de representar eso, ¿no? El flujo de campo eléctrico que tendría, digamos, que generarían estas cargas a través de una superficie gaussiana. Entonces, en ese sentido, está bien el razonamiento, digamos.
¿Vemos el que sigue? Vamos al que sigue. Julián, una consulta. Sí, Francisco. Ahí, si usáramos una superficie gaussiana y encerráramos ambas cargas, ¿no Sí. nos daría que tenemos un flujo positivo, neto? Y Exactamente. aquí sabríamos que la carga encerrada, neta, sería positiva. Y Sí, nos es daría correcto. que Q1 es más grande que Q2. Sí, pero no sabría si es la opción B o la D, ¿no? Ambas serían posibles. Claro, está bien. Es decir, si no haces ese ejercicio de contar las líneas de campo que están dibujadas ahí, te queda esa indeterminación todavía. Claro, pero igual está bueno tu razonamiento, es verdad. Si vos sumás en una superficie gaussiana las dos cargas, también se ve claramente que te quedan líneas salientes positivas, o sea que te da que la carga Q1 tiene que ser mayor a la carga Q2. Después tenés que descartar entre la B y la D, pero bueno, también está bueno. Correcto. Buenísimo, gracias. Bueno, otro ejercicio hermoso para razonar así en el aire, ¿verdad? No, sí, como quiero. Bueno, dice, el 2, 3. Suponga que la línea de carga de la figura tuviera una carga más Q distribuida uniformemente entre I igual 0, que este es el eje I, y EI más A. Y tuviera una carga menos Q con distribución uniforme para abajo. O sea, acá tenemos como un alambrecito de... Para. ¿Cómo? Sí, o sea, yo entendería que la parte de arriba tiene carga positiva y la parte de abajo tiene carga negativa, que en el dibujito no está muy claro. No, los dibujos no coinciden, no coinciden, pero bueno, dice el enunciado, dice eso, ¿sí? Lo que pasa es que en el dibujito me ayuda con el campo, ¿no? Entonces dice, en esta situación, el campo eléctrico en P, en este punto, estaría, y dice, en la dirección más X, o sea, en la dirección acá horizontal X, en la dirección menos X, en la dirección más Y, o sea, vertical para arriba, o menos Y. Igual a 0, ninguna de las anteriores. Yo lo dibujaría, para que estamos viendo. Quizá ayude para pensarlo también, darse cuenta de que esto se puede considerar como un conjunto de muchos dipolos, ¿no? Es decir, para cada carga positiva que hay arriba, a cierta distancia, hay también una carga negativa abajo a la misma distancia. Entonces es como si uno tuviera muchos dipolos sumados, ¿no? El campo muchos dipolos. Y uno ya debería conocer, digamos, qué forma tiene el campo eléctrico de un dipolo, ¿no? Es decir, las líneas de campo salen del lado positivo, digamos, y van a parar al lado negativo. Y es como si fuera una especie de ¿cómo podríamos decir? Como una especie de mariposa queda el dibujo, ¿no? De algo por el estilo. Es decir, ahí sobre el eje X uno ya sabría qué dirección tienen las líneas de campo eléctrico, considerando, ¿no? Que ya les digo, que es un dipolo en definitiva esto. Esta carguita con esta, positiva y negativa. Después esta con esto, ¿no? Como que es una superposición de dipolos, está diciendo, ¿no, Julián? Exacto, sí. Y todos orientados en siempre la negativa abajo, o sea que todos así. Entonces, ¿cómo era más o menos el campo de un dipolo? O sea, acá tenía la negativa y acá tenía la positiva. Bueno, esa mariposa que están diciendo. Ahora están hablando, preguntando otra cosa. Sale de la carga positiva y va a la negativa, ¿no? Lo mismo del otro lado, ¿sí? Y bueno, el eje X, bueno, no me salió muy simétrico. No, pero bastante. Pero más o menos. Sí, y bueno, y acá tampoco, ¿no? Por ahí agregarle una flechita nomás a las líneas de campo. Lo que pasa que justo acá no me quedó muy perpendicular. ¿No? Sí, ahí.
ahí, sí, ahí, no, ahí, ¿no? Entonces, en cualquier punto sobre el eje X, y acuérdense las líneas de campo así, ¿no? Entonces, en este punto P, ¿cómo les parece? ¿Cómo lo dibujo el campo? ¿En el eje X o en el eje Y? ¿Horizontal o vertical? ¿Y en qué sentido? Menos I, dice ahí. En la dirección menos I, ¿sí? ¿Está bien? Esa es una manera. La otra es, podemos ir, ¿sí? ¿Se entendió de esa manera? Claro, o sea, esa es una, ¿no? La otra es simplemente imaginándose las fuerzas que hacen las cargas y tratando de intuir hacia dónde va la fuerza eléctrica. Claro, que es con el dibujito ese que me ayudaba Vieron que el dibujito me ayudaba, me dibujaba un pedacito de carga por acá, un diferencial Q, ¿no? Que después tendría que, si quisiera el campo generado por todo este alambrecito, bueno, tendría que sumar después el campo que genera, o sea, integrar el campo que genera cada diferencial Q, pero ese diferencial Q en este punto P, ¿cómo me hace el campo? ¿Cómo sería el campo debido a este que pinté negrito? Va hacia abajo y a la derecha. O sea, en diagonal a los dos ejes. Claro. Ahí, bueno, me fui, pero es perfecto lo que me están diciendo. ¿Sí? Ahí. Profe, ¿por qué a la derecha? O sea, hacia abajo entendí, pero ¿por qué hacia la derecha? Y porque Bueno, es una es una carga, buena pregunta. Fíjate es que una si carga vos positiva, ¿no? Este diferencial Q, estoy en la parte de carga positiva. Entonces, ¿qué era el campo eléctrico? ¿Cómo lo podía pensar? Como la fuerza que sentiría si pongo ahí, en ese punto P, una carga de valor 1. Entonces, ¿se siente atraído por este diferencial Q o es de atracción o de repulsión la fuerza? ¿Repulsión? No. De repulsión, ¿no? Pues son cargas de igual signo. Sí, sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan la relación? Si en un por ahí, punto de espacio. ¿Sí? Por ahí el problema es que por ahí, o sea, no sé, digo yo, que por ahí la confunde a la chica que preguntó, que vos no estás calculando la fuerza de toda la barra, estás tomando como un pequeño segmento de la barra, entonces ella se tiene que imaginar que es como una carga puntual sobre la barra que le hace una fuerza al punto P. Sí. O sea, no es que estás analizando toda la barra en sí misma. Y que aparte, no, estoy pensando, claro, este pedacito, este diferencial. Por eso decía después, si quiero el campo eléctrico de todo el alambre, bueno, tendré que hacer una integral. ¿Sí? Claro. Pero este diferencial Q, puedo decir que me hace un campo eléctrico en P diferencial P. Bueno, que sería, por lo menos el módulo, la carga, bueno, la constante 4pi epsilon 0 y esa distancia, ¿no? No sé si agarro si ese justo está a una altura y esto está a una X, o no sé, lo fijo. No, porque usé el otro. Un X cualquiera. Entonces la distancia sería X cuadrado más Y cuadrado, y ahí sería el diferencial Q. Pero ni siquiera necesito esto, porque solo me pide la dirección, ¿no? Lo que estaba diciendo antes era que si pongo una carga en un campo eléctrico, ya sabemos que la fuerza es Q, una carga puntual, Q por el campo eléctrico. Entonces, por eso decía, si la carga fuese de valor 1, la fuerza es igual al campo. Entonces, por eso sé que el campo es así, ¿no? ¿Sí? Y el pedacito que está a la misma distancia del 0, pero del punto P, pero para abajo. Ahí. Este pedacito. ¿Sí? ¿Ven? Está a la misma distancia del punto P, pero ¿cómo sería la fuerza que hace el campo eléctrico que genera en el punto P? Hacia menos A y para abajo. Claro, ¿sí? Porque está en la línea que une ese diferencial Q con el punto P, pero ahora es de atracción, ¿se ve?
¿Se entiende, chicos, eso? Sí, sí. Sí, profe. Entonces, estos dos, ¿qué me van a dar cuando los sume? Una resultante hacia abajo. Una resultante hacia abajo, exacto. ¿Sí? Un campo eléctrico, ¿sí? Entre estos dos, entre el pedacito, los pinto a los dos rosas. Me da uno hacia abajo. Y si ahora, bueno, pero eso tengo que mirar todos los diferencial Q de lo que estaba diciendo Sergio, ¿no? Todos los diferencial Q del alambre. Si agarro el que estaba un poquitito más abajo y acá un poquitito más arriba, ¿qué va a pasar? El campo, el campo que me genera estará así, un poquitito más grande o chico que rosa este. ¿Está más cerca o más lejos? Está más cerca, más chico. Cerca. Entonces, bueno, lo hago un poquito más largo, pero esto también. Más cerca, acordate que cuando es inverso a la distancia. Ay, perdón. Más campo. Perdón. Ahí. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Más largo. Bueno, no está quedando muy lindo, pero se entiende, ¿no? Entonces ahora cuando lo sume, me siguen quedando, ¿no? Todos para abajo. ¿Sí? Cualquier diferencial que me agarre ahí, voy a tener uno simétrico del otro lado, pero con carga menos Q. Entonces me va a quedar solo vertical hacia abajo. ¿Sí? Y yo creo que por eso usaron ese dibujo, aunque no estaba ayudando del todo, lo muestro un segundito, porque me está haciendo justamente esa descomposición, ¿no? ¿Se entiende? Yo después me tenía que dar cuenta que cuando agarrara el pedacito por acá, el campo en X me iba a dar igual, pero para el otro lado, y en Y me iba a quedar contribuyendo para abajo también. ¿Se entiende? La flecha que está sobre el eje X es la que confunde. ¿Esta de acá? Claro, no es innecesaria para lo que pide el ejercicio. No, bueno, no es innecesaria porque está analizando el campo que genera este diferencial de carga. Este diferencial de carga genera la flecha esta negra más intensa, ¿no? Que tiene componente en X y componente en Y. Lo que pasa es que cuando ahora agarres el pedacito de acá, ¿sí? Vas a acá como que te tira la idea de que descompongas también en X y en Y, y en X te va a quedar igual que esta, pero para el otro lado. Claro. ¿Está bien? Lo que sí es que esta parte sirve para la carga positiva, que era la de arriba, ¿no? Hay que volverlo a hacer para la negativa. Arriba, ¿no? Eso no lo vamos a discutir. Pero, bueno, yo creo que esa era la motivación de usar un gráfico así. ¿Se entendió entonces las dos maneras de verlo? Sí. ¿Sí? Fíjate que no hasta ven el dibujo y da miedo y no era complicado, ¿no? De cualquiera de las dos maneras. Sí, no es tan terrible. Bueno, ¿pasamos al tercero? Pasemos al tercero a ver qué dice. Bueno, ahí lo están viendo, ¿no? Sí, sí. Bueno, dice, un dipolo eléctrico, carga Q y menos Q, apartadas o separadas a una pequeña distancia D, se encuentra centrado en una esfera. Una esfera. Bueno. ¿Qué se puede decir sobre el flujo D a través de la esfera y sobre el módulo D en la esfera? Y bueno, me da las opciones, flujo 0 y módulo de 0 en todas las partes, en la superficie de la esfera, flujo 0 y módulo de no necesariamente 0 en todas las partes de la esfera, flujo distinto de 0, campo 0, módulo 0, bueno, da esas opciones. No sé si lo miran, después si quieren hacemos el dibujo o... Ok. Acá uno dice que es la B. Bueno, bien. ¿Y por qué es la B? Gianluca, ¿te animás a explicar por qué es la B? Hago el dibujito para... Siempre está bueno hacerse el dibujito, ¿no? Porque uno como que entiende más y mientras, si quieren ir...
El O flujo sea, es tengo el cero. dipolo, lo represento como la flechita, como el momento dipolar, y ahí está en el centro de una esfera. A ver, acá no había. Sí. Bueno, ahí como que dibujé la esfera. Y ahí en el centro de la esfera, el dipolo, que lo represento ya como el momento dipolar eléctrico. Y las opciones eran flujo del campo igual a 0 o distinto de 0, y módulo del campo igual a 0 o distinto de 0, ¿sí? Bueno, el flujo a través de la superficie, a través de la esfera, y el módulo igual a 0 distinto de 0 en todos los puntos o de la esfera, o no necesariamente en todos los puntos. Si quieren lo escribo exactamente. Si No, hace era falta. el flujo igual a 0 y E igual a 0. El flujo igual a 0 y E no necesariamente 0. El flujo distinto de 0 y E igual a 0 en todas las partes de la esfera. El flujo distinto de 0 y E no necesariamente 0 en todas las partes de la esfera. Y Gianluca dijo que era la segunda opción. O sea, esta, la B. La B. C y D eran... Claro, o sea, el tema del flujo, o sea, como dice Gianluca, o sea, es fácil verlo a través de la ley de Gauss, ¿no es cierto? O sea, esa por ahí es la parte más sencilla. Claro, bueno, estas entonces no las pongo. No, pasa que ya está contestando lo que respondía Gianluca. No, por eso, pero están todos de acuerdo, eso digo, que estas no pueden ser. ¿Qué están usando? Mauro dice que sí, y en general dicen que sí, Jimena, que están de acuerdo que la C y la D no pueden ser. O sea, sí. Y están diciendo que usan la superficie como una superficie de Gauss y el flujo de la carga encerrada es 0, ¿no? ¿Todos ven la justificación por qué es eso? Claro. ¿Cómo preguntarles? O sea, lo que hay que tener cuidado es que muchas veces, o sea, también es muy común que piensen que como el flujo es 0, el campo eléctrico es 0. Entonces, claro, pero entonces, no digo por las dudas que no haya ninguno que no haya entendido eso. Todos entienden que esto está bien. Y ahora hay que decidirnos con eso. Todos entienden eso, ¿no? Porque las mismas líneas que salen son las mismas que entran, ¿no? Por eso el flujo es 0, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Me van a hacer dibujar las líneas del dipolo otra vez. No las dibujo. Quedan ahí, pero lo que dice Javier es que, claro, sí, ahí estarían, ¿no? Ahí, ¿no? Bueno, lo mismo para el otro lado. Claro, pero ahí también Jimena ya les está respondiendo cuál de las dos es correcta. Sí, bueno, sí, claro, sí. Quizás era simplemente el dipolo era Q y menos Q, entonces la carga encerrada es 0, ¿no? Y ahí estamos respondiendo la segunda, ¿no? Como encierra cargas la superficie gaussiana, claro, pero encierra cargas, pero la carga neta, encerrada, ¿cuánto vale, Ramiro? Ah, igual te estás hablando del campo. No sé a qué te referís, Sí, Ramiro. está hablando del campo. Pero es cierto, la carga neta encerrada es como dice Jimena, es 0, ¿no? Porque es más Q y menos Q. Perfecto. La suma de las dos y da 0, claro. Una positiva. Yo lo que resaltaría es que no se confundan que una cosa es decir que el flujo es 0 y otra cosa es decir que el campo es 0. O sea, en el esquema que les hizo ahí Jimena en pantalla, se ve claramente que como una línea que sale tiene que volver a entrar,
el flujo neto siempre es cero, no importa la superficie, la esfera que yo elija alrededor del dipolo. Ahora, fíjense que la línea que sale me está indicando que en esa posición tengo un campo eléctrico saliente, o sea que el campo eléctrico no es cero sobre la esfera. Y lo mismo en la línea que entra, o sea, la opción correcta o sea, parece que lo tendrían que ver claramente que es la B. Pero que no se confundan, que es muy común que digan que como el flujo es cero, el campo eléctrico es cero, y eso no es cierto. ¿Bien? Me parece que por ahí apuntaba a eso el ejercicio. No sé si hay alguna pregunta con esto. Que alguien levante la mano o hable. ¿Pasamos al otro, Jimena? ¿Qué opinas? Ahí va. Perdón, un momento. Ay. Yo voto por pasar al otro. Tengo problemas para compartir la pantalla. Espera un segundo. Pero se está viendo tu pantalla, ¿eh? No, pero el enunciado. Ah, está bien. ¿Querés que lo comparta yo? Ahí está. Bueno, como quiero, igual creo que yo, como quieras, pero ahí creo que... Ah, pero para ver, eso estaba en... no, pasa que yo, el que tengo acá, tiene la respuesta. No quiero... Claro, yo lo pinté para... Ahí, Claro. otro de dipolo. El 4 es, ¿no? Ahora. Sí. Bueno, se coloca un dipolo eléctrico en una región de campo eléctrico uniforme, con el momento dipolar eléctrico apuntando en la misma dirección y el sentido opuesto a E. El dipolo está en equilibrio estable, en equilibrio inestable o ninguno de los anteriores. Bueno, está bueno también, me parece a mí, ¿no? Que es algo que es interesante analizarlo. Pero entonces lo dibujo y, o sea, tenemos un campo eléctrico E uniforme, por ejemplo, horizontal para la derecha, y un dipolo que dice, dibujo una sola línea de campo, ¿no? Y un dipolo que está así, ¿no? Sí, así decía. En sentido opuesto al campo eléctrico. Sentido opuesto al campo, perfecto. Entonces, si en esta situación el dipolo está en equilibrio estable, inestable, ni a ninguno de los anteriores. ¿Estable puede ser? Bueno. Estable dicen por ahí, otro dice en el chat dicen inestable, porque está alineado con el campo, pero en sentido opuesto. Claro, pero ¿y cómo sabe? Bueno, ¿y qué dijo estable o ahora inestable? ¿Cómo hacen? Está bien. Bueno, ¿cómo supieron decir eso? Igual están diciendo cosas distintas, ¿no? Pero... Sí. Porque sabemos... Ah, no, yo estaba pensando el campo al revés. O sea, la carga del campo al revés, el positivo y el negativo al revés. Claro, por ahí lo que tienen que pensar cuando hablamos de un dipolo es que la flechita que dibujó Jimena, la punta de la flecha es donde está la carga positiva. Negativo. La base. Eso es importante imaginárselo, ¿no? Ah, está. Yo no sé si lo quieren pensar, pero yo lo que diría es moverlo un poquitito. Movámoslo un poquitito y si es equilibrio estable va a volver a esa posición. Y si es equilibrio inestable, no, se va a alejar de esa posición. ¿No? Esa es una manera de verlo. Respecto de la otra, ¿no? Porque la duda es cuál era el equilibrio estable o inestable, cuando estaba así o así. Entonces, después podemos decir, bueno, a ver, lo muevo un poquitito de esa posición. Yo lo exagero un poco para dibujarlo, ¿no? Pero ¿en cuál de las dos situaciones
Claro, por ahí cuando lo dibujaste un poquito inclinado, yo le dibujaría también las cargas y les mostraría, y ya directamente para darles la solución, ¿no? Por las dudas. Y les pondría hacia dónde apuntan las fuerzas que les genera ese campo, ¿no? Porque Claro, entonces, claro, pero ¿se ve pero lo ven eso, pensarlo de esa manera? es que no lo sé porque como no contestan, no saben. Claro. O sea, ¿se entiende lo que digo? Si estamos en la duda, ¿cuál es el equilibrio estable? ¿Este o este? Entonces está bien, yo me puedo acordar que el equilibrio estable es cuando queda alineado con el campo. Sí, perfecto, eso tiene razón Ramiro. La parte, no, ¿qué está diciendo? La parte positiva. Claro, quiere decir que, o sea, se refiere a la fuerza, ¿no? La parte positiva recibe una fuerza hacia la derecha en sentido del campo. Entonces, pongo la carga esta, va a sentir una fuerza así, ¿no? Y esta va a sentir una fuerza. Claro, el estable sería el de abajo. Claro, pero ¿entienden todos qué es lo que estoy mirando o que estamos mirando para decir si es estable o no? Si el campo es uniforme, esas dos fuerzas en módulos son iguales, ¿no? Entonces, está en equilibrio de traslación, no la voy a mover al dipolo. Pero lo que me van a hacer es un momento. Sí, un torque o momento de fuerzas. Sí, la componente perpendicular. ¿Sí, chicos? Jimé, también hay otra forma la cual se puede ver, en la cual, digamos, lo que se considera es la energía potencial de un dipolo inmerso en un campo eléctrico uniforme, ¿no? Es decir, la energía potencial de un dipolo en campo eléctrico uniforme, ahí la estoy escribiendo en el chat, es básicamente U igual a menos P, que sería digamos, el momento dipolar, producto escalar E, ¿no? Donde es el campo eléctrico. Tanto P como E consideren que son vectores, bueno, habría que ponerle la barrita arriba, ¿no? Y U es un escalar, es la energía potencial. Entonces, utilizando esto, digamos, lo adicional que habría que considerar es lo siguiente: en un equilibrio estable, uno está siempre en un mínimo de energía potencial, ¿sí? Y en un equilibrio inestable, uno está en un máximo de energía potencial. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Si ustedes hacen esa cuenta, es decir, P producto escalar E, en este caso, en el ejemplo, P está en la dirección opuesta, ¿no? Al campo eléctrico. Entonces ese producto escalar me va a dar negativo. Combinado con el signo negativo de la cuenta, eso es un valor, digamos, de energía potencial positivo. Y cualquier apartamiento que haga, ¿sí? Lo que va a hacer es bajar esa energía potencial, ¿sí? Un caso, digamos, fácil de ver sería que cuando el momento dipolar es ortogonal al campo eléctrico, la energía potencial vale cero, ¿no? Es decir, el producto escalar de dos vectores ortogonales me da cero. Y eventualmente, cuando están alineados, que sería el caso que está dibujado ahí abajo, P apunta en la misma dirección del campo eléctrico, ahí la energía potencial me va a dar negativa, ¿no? Voy a estar en un valor mínimo de esta energía potencial. Entonces, de una forma también, por ahí si se quiere, más mecánica o más física para pensarlo, ¿no? En el sentido de si estoy en un máximo o en un mínimo de energía potencial. Bueno, queda claro entonces, ¿no? Cuál es el equilibrio estable y cuál es el inestable. Me parece a mí. Bien. ¿Había otro ejercicio entonces?
Sí. ¿Cuántos más? Uno solo quedaba, Creo que uno solo. me parece. ¿Lo querés poner, Jimena, puede ser? Ahí no lo estoy poniendo. No, te Se sigue viendo el pizarrón. Ahora sí, ahora sí. Es. No, el 5 seguía. El 5. Bueno, ahí establece, ¿no?, una diferencia potencial entre dos placas metálicas paralelas, dice, es de 100 volts. Entonces lo que queremos es desplazar un electrón a través de una distancia de 1 centímetro, ¿no? Importante esta aclaración, dice con velocidad constante. ¿Con velocidad constante qué quiere decir? Que la aceleración que siente este electrón, ¿cuánto vale? Velocidad constante quiere decir aceleración cero, ¿no? Perfecto. Y por la segunda ley de Newton sabemos que si la aceleración es cero, ¿cuánto tiene que ser la fuerza que actúa sobre este electrón? Cero también, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí ya tenemos bastante información. Bien. Lo que dice también es que este electrón se mueve en forma paralela, dice, a las placas, ¿no? En el espacio ubicado entre ellas. Bien. Entonces tenemos que decir cuál es el trabajo que hay que realizar para mover esta partícula, ¿no? Y creo que ya con lo que dijimos es como bastante sencilla la respuesta. Por ahí, para que sea más sencilla todavía, lo que tienen que hacer es un esquema, ¿no? O sea, siempre hacer un esquemita de esto les va a ayudar. O sea, casi que les diría que es un ejercicio más bien mecánico, ¿no? Más que eléctrico. Porque uno, sin saber nada de electricidad, puede llegar a la respuesta. De nuevo, con el razonamiento que les decía, ¿no? Velocidad constante implica aceleración cero implica fuerza cero, y ustedes saben que trabajo mecánico es igual a una fuerza, ¿no?, multiplicada por una distancia, un desplazamiento. Pero si la fuerza vale cero, por más que me mueva 1 centímetro o me mueva 1000 metros, el trabajo mecánico es cero. Otra justificación, quizás más eléctrica, sería decir que se está moviendo dentro de una línea potencial, equipotencial. Exactamente, se está moviendo entre una línea equipotencial. No está cambiando su potencial eléctrico, ¿no? Exactamente. Es decir, en cambio, si se moviera en una dirección, digamos, que lo lleva desde una placa hasta la otra, ¿no? Es decir, una dirección perpendicular a las placas, ahí sí estaría cambiando su potencial, y ahí ya el trabajo que habría que hacer es distinto de cero, ¿no? O bien porque tenemos este electrón, si lo queremos acercar a la placa negativa, eso nos va a costar, porque la placa negativa repele al electrón. Entonces hay que hacer una fuerza, ¿sí? Entonces vamos a tener que realizar trabajo mecánico. Y por el contrario, si queremos moverlo para el otro lado, es decir, el electrón, acercarlo a la placa positiva, esa es la dirección natural de movimiento del electrón, ¿no? El electrón se quiere acercar a la placa positiva. Entonces este electrón nos va a estar entregando a nosotros un trabajo mecánico. Nosotros podemos decir que tenemos que realizar entonces un trabajo mecánico negativo, ¿no? Es decir, el electrón en realidad nos entrega energía a nosotros. Bueno, vamos al 6. Está ahí. Normalmente elegimos potencial igual a 0 cuando la R es igual a infinito, o R tendiendo a infinito. Al calcular el potencial de una carga puntual, de manera que BR igual a K por Q sobre R, bueno, si elegimos nuestro punto de referencia R, para que B en R sea igual a 0, ¿cómo cambia el potencial en un punto R más cerca de más Q que R? Bueno, no entendí bien a ver qué es lo que quiere de ejercicio. O sea,
Acá un poco, en esto jugamos con la libertad que tenemos a la hora de definir un potencial, ¿no? Porque en realidad, digamos, ¿qué es lo tangible que nosotros podemos medir cuando tenemos cargas y campos eléctricos? Podemos medir fuerzas. Y midiendo fuerzas, esas fuerzas las relacionamos con un campo eléctrico, ¿no? Ahora lo del potencial, uno podría llegar a pensar que es una especie de herramienta matemática que uno tiene para poder hacer las cuentas, algunas cuentas más fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes saben, el campo eléctrico es el gradiente de un potencial, es la derivada del potencial. Entonces, que nosotros le sumemos o le restemos una constante al potencial, no nos varía el campo eléctrico que vamos a obtener. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante nos da 0, ¿no? Entonces, el potencial, en realidad, uno lo puede definir, bueno, no como uno quiera, ¿no? Porque, bueno, el potencial de una carga puntual, por ejemplo, cae como 1 sobre R, como 1 sobre la distancia. Pero a eso uno tiene la libertad de sumarle una constante arbitraria. O sea, si uno usa la forma estándar del potencial para una carga, ¿no? Que va como 1 sobre R, cuando R tiende a infinito, el potencial tiende a 0. Pero si yo le sumo un valor, no sé, le sumo, por ejemplo, 10 volts, cuando R tiende a infinito, el potencial tiende a 10 volts, ¿no? Y ese 10 volts va a estar siempre sumado. O sea, la respuesta sería cómo cambia el potencial en un punto R más cerca de Q, digamos, el potencial va a ser más alto, ¿no? Según la constante que le haya sumado. Si elegimos nuestro punto de referencia R para que B en R sea igual a 0. Pero, a ver, o sea, yo lo entendería así, Julián, a ver si... o sea, yo digo, el potencial lo analizo mucho a través del trabajo, ¿no? Si yo tengo que en infinito es 0 y yo me quiero acercar hasta una cierta posición R, tendría que calcular el trabajo desde infinito hasta esa posición. En cambio, si yo defino el 0 en una posición más cercana, el trabajo que tengo que hacer es menor. Entonces, pensaría que el potencial es menor si yo me acerco desde un R donde definí 0 que no es infinito. ¿Entendés el razonamiento? Es un poco confuso hacerlo así en el aire, pero... Como yo puse en el chat ahí, es decir, el potencial genérico sería K por Q sobre R más C, donde C es esta constante que puede valer cualquier cosa en volt que ustedes quieran, ¿no? Para que se cumpla que B de R, o sea, B evaluada en R, valga 0, entonces esa constante tiene que valer, bueno, ahí me faltó un signo negativo en realidad, perdón. C es igual a menos K por Q sobre R grande, ¿no? Sobre este radio grande. Ahí está. Ahora sí. Está bien, ahora sí. Entonces por ahí hoy había llegado al revés, a la conclusión, ¿no? La opción correcta es la A. El potencial va a ser entonces menor que K por Q sobre R. Ahí disculpen que me había olvidado del signo ese. Perfecto. Está bien. Por eso, yo lo pensaba por eso, para el trabajo más que nada. Entonces, ahí sacaron. Sí. Bueno, que quedan unos cuantos, yo pensé que eran... No, sí, por eso. Quedan hasta el 9, vamos a ser el 8. Que queda tiempo. ¿Y quedan estudiantes todavía? Sí, quedan bastante gente. Por lo menos están conectados. ¿Quieren que lo lea? Dos esferas aisladas cargadas A y B están muy separadas y cada una tiene carga Q. La esfera B es más grande que la esfera A. ¿Qué carcasa tiene mayor voltaje? Con potencial en el infinito igual a 0. Bueno, a ver, habría que pensar esto de qué va.
Digamos, el potencial BDR va a ser el que estábamos hablando recién, ¿no? Es decir, K por Q sobre R. Ese va a ser el potencial. O sea, si la carga es la misma y uno se fija a un radio más grande, el potencial va a ser menor, ¿no? O sea, y el potencial se mide en volts, ese es el voltaje, digamos. Es decir, la esfera más grande va a tener debería tener un voltaje menor, digamos. Sí. Y el mayor voltaje entonces sería para la esfera A. Para la esfera A, ¿no? Que es la más pequeña. La más pequeña. Correcto. Sí, a ver, el análisis que haces ahí sería solo pensando en la expresión de potencial. K por Q sobre R. Profe, disculpe, me confundí ahí en lo que dijo. Usted dijo que la esfera más grande es la que tiene mayor voltaje. ¿No sería la esfera B que es más grande que la A? No, la esfera más grande es la que tiene menor voltaje. Menor voltaje, claro. Fíjate que el voltaje va a ir como K por Q dividido R, ¿no? O sea, cuanto R es más grande, el voltaje es menor. ¿Y eso por qué, digamos? Porque yo en realidad ustedes me pueden decir, bueno, pero ese no es el potencial de una esfera cargada, ¿no? Es decir, me podrían decir, ese es el potencial de una carga puntual. Pero de ahí viene la cuestión esta que dicen que las esferas están muy separadas, ¿no? Es decir, yo puedo pensar como que una esfera no modifica, digamos, la distribución de carga superficial de la otra, porque están muy lejos. Entonces, si yo tengo una esfera cargada, esa carga se distribuye homogéneamente en toda su superficie. Entonces, fuera de la esfera o justo sobre la esfera, es lo mismo que si yo tuviera una carga puntual en el centro, ¿no? Ese es un poco el truco y un poco la justificación de por qué me aclaran que las esferas están muy separadas. Si las esferas estuvieran más juntas, ¿qué pasaría? Ahí la esfera positiva lo que va a hacer es inducir una mayor cantidad de cargas negativas en la otra esfera, en la parte que está más cerca, ¿no? Y viceversa. Entonces, si yo esas esferas las acerco mucho, va a pasar que todas las cargas positivas de la esfera positiva están de este lado y todas las cargas negativas de la esfera negativa están de este lado, ¿sí? Eso es lo que va a ocurrir. Bueno, el 8 tiene un esquema de... supongo que se ha entendido el 7, ¿no? No sé si hay alguna duda, me parece que no. El ejercicio 8. Tenemos 3 capacitores, 2 que están conectados en serie, y dos en paralelo, y uno que está conectado en serie con el resultado de eso. Entonces hay que analizar qué pasa con la capacidad, o sea, ¿cuáles son las opciones? Supongo que las opciones son, yo lo estoy leyendo así los resultados directamente. Las capacidades y las cargas que tiene el conjunto de capacitores. A ver, lo leo bien para que quede claro. Una batería conectada entre los puntos A y B de la figura se utilizó para cargar los 3 capacitores asociados, como se indica en la figura. Una vez alcanzado el equilibrio electrostático, el único conjunto de capacidades y cargas posibles, ordenado C1 y Q1, C2 y Q2, C3 y Q3, es, bueno, y les da las opciones, ¿no? Ahí tendrían que, podríamos esperar un cachito a ver si tiran algunas opciones, antes de ayudarlos. Si está en equilibrio electrostático, ¿no sería la C? Podría ser, ¿no? Todavía ni los miré, o sea... Perdón, estaba contestando por contestar. A ver, yo lo primero que haría sería fijarme qué pasa con las cargas, que eso en general es lo primero que uno puede analizar más rápido cuando tiene un esquema de capacitores.
Entonces, a partir de ahí ya podría descartar algunas opciones, ¿no? Digamos que si C1 y C2 fueran iguales, ¿no? En principio tendrían que tener la misma carga, porque el potencial aplicado sobre ellos es el mismo. Eso creo que ya nos permite descartar algunas opciones. Sí. Digo, por ejemplo, la opción B, que me dice el capacitor 1 tiene 1 faradio de capacidad y el capacitor 2 también, ¿no? 1 faradio. Pero las cargas que me dice que tienen son distintas. Entonces eso ya no puede estar bien. No. La opción B se puede descartar, la C también se puede descartar. La C no, porque tienes 1 faradio y 1 faradio. Entonces, en principio está bien. Perdón, un faradio y un faradio. Se puede descartar la C por otra cosa. Pero, no sé, quería ver si alguien contestaba algo. Puede ser por las cargas que se pueda eliminar por el tema de que están en serie o en paralelo. Claro, exacto, sí. Dana, sí. ¿Y cómo sería el desarrollo completo de eso? Porque si están en paralelo, significa que tienen cargas distintas, pero la misma diferencia de potencial. Y si están en serie, es al contrario, tienen la misma carga, pero es distinta la diferencia de potencial. Y acá hay dos paralelos. Claro. Hay algo que estás diciendo ahí que está bueno. Vos decís que las que están en paralelo pueden tener distinta carga, ¿no es cierto? C1 y C2. Pero sí. ¿Qué pasa con la carga de C1 y C2? Cuando decís que están en paralelo... se suman. Se suman. Y ese conjunto queda en serie con C3. Claro. ¿Y entonces qué tendría que pasar? Y si quedan en serie, entonces tendrían la misma carga ya. Claro, entonces la suma de C1 y C2 tiene que ser igual a C3. Eso seguramente ya descarta un montón. Porque vos decir, la suma de las cargas, ¿no? En C1 y en C2 tiene que ser igual a la carga en C3. Perfecto. A la carga en C3, correcto. Que eso la opción C no lo cumple, ¿no? Porque hay 12 coulomb en total entre C1 y C2 y solo 6 coulomb en la carga C3. Correcto. Claro, ya la D también, porque te da 9 coulomb y te da 6 coulomb en C3. O sea que también. La E tampoco, y bueno, ahí ya estamos, ¿no? Cuando aplicas eso ya prácticamente descartas todo. Es la A. Va por el tema de las cargas, ¿no? Sí, es verdad. 2 y 4 te da 6, igual a 6 del otro lado. Seguramente es la única que tiene la opción esa. Pero aparte está bueno también, fíjate algo que dijo Julián respecto a las capacidades de lo que están en paralelo. Vos decís que C1 y C2, si fueran iguales, tendrían la misma carga. Acá no son iguales la opción A. Tenés que C1 es, o cuando digámoslo así para que quede más fácil, C2 es el doble que C1. ¿Me siguen hasta ahí? Profe, pero los faradios ahí no cumplen la condición, porque sería 1 faradio y 2 faradios, tendrían que ser 3 faradios. No hay una condición sobre los faradios. O sea, vos decís que C1 y C2 están en paralelo, pero después podrían tener cualquier valor. Cuando vos hablás de capacitores, al conectarlos en paralelo, cada uno por su lado puede tener el valor que quiera. Después lo que tienen que cumplir en paralelo es que los voltajes tienen que ser iguales. ¿Está bien? Pero hay algo que se ve ahí que también te ayudaría, ya sabemos que es la A, ¿no es cierto? Pero fíjense que la capacidad también me dice de, la misma palabra me lo dice, es la capacidad de acumular carga. Entonces yo tengo que 2 capacitores en paralelo, de la misma, y uno tiene el doble de capacidad que el otro, la conclusión es que va a tener que tener el doble de carga. O sea, por eso el que tiene 1 faradio tiene 2 coulomb, y el que tiene 2 faradios tiene 4 coulomb de carga. ¿Está bien? Porque la relación es el doble. Sí, yo comparto la idea de Sergio de que la forma más fácil de darse cuenta y la más segura es mirar las cargas, ¿no? Darse cuenta que tiene que pasar con las cargas. Consulta. Sí, dale. Se supone que los faradios implicarían
capacitancia, ¿o no? Sí, es la capacitancia, también a veces se dice capacidad, ¿no? Del capacitor. Y entonces, en la parte de la carga 3, ¿no debería ser 3 faradios? Porque en paralelo yo puedo sumar las capacitancias y me daría 3 si sumo 1 con 2. Pero después en serie debería ser la inversa. Sí, pero no me queda claro, o sea... Sí, pero esa es la capacidad equivalente. La capacidad equivalente del capacitor. No tiene nada que ver con qué capacitor pones antes o después de ese arreglo. Ah, está bien. Claro, lo que yo dije que también hay que tener cuidado, porque yo digo que, o sea, que en general, o sea, un capacitor te indica la capacidad de carga. Eso vale hasta cierto punto, porque si vos los tenés en serie, eso ya no se cumple. ¿Está bien? Entonces, cuando uno dice que un capacitor está en serie con otro, por más que tenga más capacidad, al conectarlo en serie, la carga va a ser la misma. ¿Está bien? No es una, por eso también capacitancia a veces es un poco más mejor, porque la capacidad da una idea de que la capacidad depende, la carga depende solo del capacitor, y no es así, depende también del voltaje y de la forma de conexión que tenga el circuito. Ahí otro preguntaba en el chat, que es lógico lo que pregunta, dice que la opción E también la carga da 3 y 2 y el otro da 5 Coulomb. Sí, pero la incongruencia ese no lo vi. de la opción E es justamente que el primer capacitor de 2 faradios tiene 3 Coulomb y el otro de 3 faradios tiene 2 Coulomb. Entonces justamente lo que decía Sergio, ¿no? Se entiende que al tener más faradios tiene más capacidad de almacenar carga. Entonces eso sería lo que está mal en la opción E. Sí, se tiene que cumplir la relación ahí que escribí, ¿no? En el chat, que la carga 1 sobre la capacidad 1 tiene que ser igual a la carga 2 sobre la capacidad 2. O sea, ¿esto por qué? Porque ambos capacitores que están en paralelo comparten la diferencia potencial, ¿no? En sus electrodos. Y uno sabe que Q sobre C es igual a B. Entonces, igualando, digamos, para el capacitor 1 y para el capacitor 2 se llega a esa relación. Perfecto. Entonces hay que cumplir esto para C1 y C2, usando que C1 y C2 están en paralelo, y como dijeron después, está en serie con C3, que es lo que usaron ahí, que la carga que acumulan los dos juntos, o es capacitor equivalente. Claro. Q1 más Q2 tiene que ser igual a Q3. Esas son las dos relaciones. Exactamente. Bueno, ¿vamos al 9? Vamos al 9. Y este es el último. Sí. La intensidad del campo eléctrico entre dos placas conductoras paralelas separadas por 4 centímetros es 7,5 por 10 a la 4 voltmetro. La placa con el menor potencial se toma 0 voltios. ¿Cuál es el potencial de un centímetro de esa placa? Yo entendería que es, ¿cuál es el potencial? Antes que nada, perdón, voltios no existe. No sé quién lo escribió, pero son volts, digamos, ¿no? Las unidades de tensión eléctrica. Correcto. Eso por ahí viene de la década del 60 o antes, que, digamos, viene un poco de España, ¿no? De las revistas del Dejaron de existir con los julios y los... Claro, digamos, a los españoles siempre se les dio por castellanizar todo, ¿no? Y ellos entendían que volt era una palabra externa a la lengua castellana, entonces se les ocurría que tenían que castellanizarla como voltio. Y acá en Argentina, como se consumían las revistas de electricidad o de electrónica españolas, entonces, bueno, se les llamaba voltio también, pero eso hace muchos años que ya no se le dice más así. Ok, perdón, pero bueno, yo veo voltio ahí y me agarra una cosa que no la puedo controlar. Ahí parece que la pregunta está mal expresada, ¿no?
sería cuál es el potencial a 1 centímetro de esa placa y a 3 de la otra, ¿no? Profe, ¿a qué se refiere que la placa con el menor potencial se toma a 0 volts? Y que te dice que tiene 7,5 volt sobre metro, y una de las placas está comparada con una placa que está a 0 voltios. ¿No, Julián? ¿Voltios era o volt? O sea, claro, eso que dan ahí es el campo eléctrico. Acordate, no recuerdo quién preguntó, pero acuérdense que el potencial está definido a menos de una constante, ¿no? Entonces, a ver, el campo eléctrico que hay entre una placa que está a 0 volt y otra que está a 10 volt es exactamente el mismo campo eléctrico que hay entre una placa que está a 90 volt y otra placa que está a 100 volt, ¿no? Es decir, lo que importa en todo caso es la diferencia de potencial, pero uno les puede sumar una constante si quiere, no hay problema. Entonces lo que dice ahí es, bueno, decretamos que una placa está a 0 volt, ¿no? Bueno, habrá que ver a cuánto tiene que estar la otra placa, a qué voltaje tiene que estar la otra placa para que efectivamente el campo eléctrico adentro sea de 7,5 por 10 a la 4 volt sobre metro. ¿Qué les parece? Profe, disculpe, pero no termino de comprender. ¿El 7,5 por 10 a la 4 volt metro le corresponde a una sola de las placas? No, eso es un campo eléctrico. Eso corresponde a una región que se encuentra entre ambas placas. O sea, ese campo eléctrico está en el espacio, en el vacío, ¿no? Entre las dos placas. Entre las dos placas, que exactamente. Ahora, si vos ese campo eléctrico lo multiplicás por los 4 centímetros, ¿no? Que dice ahí que hay de distancia entre las dos placas, o sea, 4 centímetros es 0,04 metros, ¿verdad? Bueno, si vos haces esa cuenta, entonces, la voy a hacer yo acá, es entonces 0,04 metros y el campo eléctrico es 7,5 por 10 a la 6, ¿verdad? Yo multiplico eso y me da 3 por 10 a la 5, es decir, me da 300.000 volt, ¿sí? Esa es la diferencia potencial entre las placas. Entonces, si yo ahora digo que una de las placas, no me acuerdo si era la positiva o la negativa, ¿no? Claro, está a cero. Es una buena pregunta. ¿Dónde está el cero? ¿En la positiva o en la negativa? Claro, no sé si el enunciado lo aclaraba, perdón, pero no recuerdo. El potencial menor siempre está en las cargas negativas. Entonces vos tenés... Igual dice, la placa con el menor potencial se toma a 0 voltios. Perfecto, entonces la de arriba, la placa de arriba está a 0 volt. Necesariamente la de abajo entonces tiene que estar a 300.000 volt, ¿sí? ¿Cómo obtuvimos ese valor de potencial? Y bueno, simplemente multiplicando el campo eléctrico por la distancia, ¿sí? Correcto. Es recuerden ustedes, ¿no? Esta integral que uno hacía acá, claro, es muy fácil porque estamos en línea recta, ¿no? Simplemente es multiplicar el campo eléctrico por la distancia y ahí nos va a dar la diferencia de potencial. No sé si querés anotarlo, Jime, que daba 3 por 10 a la 5 volt, ¿no? El delta B sería. Claro, o sea, esa es la diferencia. Ahora después uno, si se le ocurre poner a 0 volt una de las placas, por ejemplo, conectando la Tierra, entonces la otra placa, la positiva en este caso, nos va a quedar a más 300.000 volt. Ah, esto da 300.000. Sí, 300.000. Sí. 3.000 dicen, no sé si... No sé si hice mal la cuenta. A ver. Puede ser que hayan multiplicado mal el campo eléctrico, porque era por 10 a la 4. Quizá me confundí. Por 10 a la 4, sí, por 10 a la 4. Claro. 7.5 por 10 a la 4 y lo multiplico por 4 por 10 a la menos 2. Y me da efectivamente 3.000 volt. Disculpen que había leído mal.
Perfecto. Ahí está. Gracias, Ramiro, por la aclaración. Bueno, y volviendo al ejercicio, no sé qué era lo que preguntaba realmente. ¿Solo eso? Ah, no, ¿cuál es el potencial a 1 centímetro de esa placa? O sea, si yo en vez de moverme los 4 centímetros, me moviera 1 centímetro, o sea, pongámosle que desde los 0 volts me desplazo 1 centímetro hacia abajo. ¿Cuál sería el potencial en esa posición que está a 1 centímetro? ¿Cómo sería? ¿Qué tendría que hacer en ese caso? Ya me digo que está hecha la cuenta, ¿no? Debería ser 1/4 de lo que obtuvimos ahí, 0,01. ¿no? Es decir, la mitad de 3.000 es 1.500 y la mitad de 1.500 es 750. 750 por 10 a la 2, ¿no? Exactamente, 750 volts serían. Acuérdense que cuando hablamos de campo eléctrico uniforme, la diferencia de potencial es el campo por la distancia. O sea que Exactamente. es algo sencillo. Por ahí una cosa que yo les quería agregar en es cómo me di cuenta yo que el potencial mayor está en las placas positivas. Básicamente lo que yo hago es pensar que si yo tengo una carga negativa, una carga positiva en ese campo eléctrico, para que se mueva hacia las cargas positivas, yo le tengo que hacer un trabajo. Y ese trabajo se lo puede relacionar con las expresiones de potencial, me termina dando que aumenta el potencial al desplazarlo hacia las placas positivas. ¿Está bien? O sea, ya se puede hacer las cuentitas, pero básicamente, o sea, yo me acuerdo siempre de que para desplazar una carga positiva en un campo eléctrico, si yo tengo que hacer una fuerza, estoy yendo hacia regiones de mayor potencial. ¿Está bien? Correcto. Bueno, no sé, ya ese era el último, ¿no? Era el último, ¿no? Me parece, sí. Sí. Sí, el último. Muy bien. Bueno, yo no sé qué opinan, si hay alguna duda la aclaramos y si no, nos vemos en el integrador del martes, ¿les parece? ¿El jueves? ¿Qué opinan Julián y Jimena? Exactamente, el jueves nos veríamos. ¿Las autoevaluaciones en el horario de clase? ¿Cómo? ¿La autoevaluación es en el horario de clase? Sí. Sí, correcto. Ah, perfecto. Correcto. Yo tenía preparado un par de ejercicios, pero no se los voy a hacer hasta ahora. O sea, los subo en un rato más tarde. ¿Cómo se hace para tirarte tizas virtuales, Sergio? Por eso digo, quería aprovechar que ahora anda mejor la máquina para hacer ejercicio, pero bueno, lo dejamos para otro día. Sergio, un lujo hoy con la máquina tuya, perfecto, ¿eh? Sí, no anda mejor ahora. No, pasa que esta es la de escritorio, ya me pudrí de las normas. Y un lujo Jimena escribiendo en la pizarra. Jimena, me pasaba el trapo escribiendo en la pizarra. Sí, la verdad que nos tendría que dar un curso, Jimena, de cómo se hace. Es práctica, nada más. Una ídola. Bueno, gente, nos vemos el jueves entonces. Perfecto. Nos vemos el jueves. Así es. Hasta el jueves. Yo mañana a las 18 estoy por si alguien quiere llegar a ver algo. Calculo que está libre la cuenta esta mañana a las 18. Y si no llega a estar libre, bueno, hago alguna cuenta con mi Zoom personal y pongo el post en la pizarra de noticias de la plataforma. Así que bueno, el que quiera ver algo de Python, que tenga alguna duda, mañana a las 6 voy a estar, por mi parte. Así que bueno, saludos. Nos vemos. Chau. Hasta luego.